El Ministerio Libres al Fin y esta estación presentan el programa La Verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora con ustedes, el pastor Gilberto Costa. Libro de Juan, capítulo 1, verso 17. Sea Dios glorificado. Saludamos, ¿verdad?, a los hermanos, ¿verdad?, que nunca habíamos visto, que están en medio nuestro. Dios les bendiga. Qué bueno, tenemos muchos jóvenes hoy. Santo. Ay, Santo Jesús. Mi alma te adora. Evangelio de Juan. Un momentito, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Sea Dios glorificado. Hace un ratito cuando llegamos, ¿verdad?, el hermano José Luis estaba hablando y me confirmaste el mensaje. Amén. Pues dijiste algo de por gracia, porque por gracia estamos aquí y el mensaje es salvos por gracia. Mire cómo es Dios, o sea, Dios no se equivoca. Ese fue el mensaje que Dios me dio en la casa antes de salir. Cuando tú hablaste de la gracia, yo miré a Sara y le dije, mira para allá como Dios me ha confirmado el mensaje. Y ciertamente somos salvos por gracia. Nosotros, por más que hubiéramos hecho buenas obras, por todo lo que tú pudieras hacer, entre comillas, bueno, tú no te podías salvar. Porque la salvación es por medio de Jesús. Ahí la dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero vino uno, Jesucristo, y pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso nosotros ahora, ¿verdad?, somos salvos por gracia, hermano. Es como un regalo. Es un regalo inmerecido. De manera que uno tiene que estar agradecido. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Y mis amados hermanos, manténganse ahí en Juan 1:17. Ya mismito vamos a comenzar. Tenemos que entender lo siguiente. Esa gracia que nos ha dado el Señor no es para que uno abuse de esa gracia. No podemos abusar de esa gracia. Y me explico, o sea, si recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuántos recibieron a Jesús en su corazón? Levanta la mano. O sea, todos los que estamos aquí, hubo un día donde dimos el paso, te recibo Jesús. Y por gracia entonces nos dieron la salvación. Y se supone que de ahí en adelante nosotros le devolvamos a Dios, ¿verdad?, en agradecimiento lo que ha hecho por nosotros. ¿Y qué yo puedo hacer por Dios? Pues obedecer su palabra. Amén. Cuando yo obedezco la palabra del Señor, es la mejor forma de tú devolverle a Dios ese amor que Él derramó sobre ti en aquel día cuando fuiste salvo, ¿verdad? Y estamos viendo que el acontecimiento más grande de la patria celestial, que está a punto de manifestarse, que es el retorno de Jesucristo. Dice la Biblia que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Como ese evento está cerca, ¿cuántos creen en ese evento? Levante la mano si usted cree en el retorno de Jesús. Ese evento tiene unas señales que anuncian que va a acontecer: hambre, guerra, nación contra nación, engañadores dentro de la iglesia, falsos pastores, evangelistas, falsos maestros llamados apóstoles y profetas, que se van a desviar de la verdad, dice Jesús, y muchos vendrán en mi nombre, y a muchos engañarán. Todas esas señales que acabo de decir están cumplidas. Oh, Dios. Hambre, terremoto, nación contra nación, Sodoma y Gomorra. Mire cómo Uruguay ya cayó en esa desgracia. 2 hombres quieren casarse, van allí al registro civil, se casan. 2 mujeres quieren hacer, ahí se casan. Y la Biblia dice, yo estoy en el Espíritu ya, yo siento el Espíritu aquí. O sea, cuando viéramos que los días de Sodoma y Gomorra volvieran sobre la faz de la tierra, es cuando más tenemos que entender que Cristo está a la puerta. Amén, hermano, sí, Señor. Y si somos salvos por gracia, no se crea que porque fuimos salvos por gracia, ya usted tiene el pasaje asegurado. Eso no es así. Usted puede perder la gracia. Usted puede perder la salvación. Esa doctrina de salvo siempre salvo, eso no es verdad. Eso no es verdad.
¿Por qué no es verdad? Porque la Biblia lo dice. Antes de entrar aquí, vamos a Mateo un momentito. Vamos a Mateo. Nunca toqué esto, pero ya mismo lo vamos a tocar. Vaya a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 21. Véalo con sus ojos. Yo quiero que usted vea esto por la palabra, hermano. Tenemos que entender que estamos a punto de ser levantados para el reino de los cielos. La iglesia está a punto de desaparecer de sobre la faz de la tierra. Y mire la expresión que se dispara el dueño de la salvación. Mire lo que dice Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, usted tiene que entender que aunque usted diga que es cristiano, si no vivimos conforme a la Escritura, pierdes la gracia. Pierdes la salvación. Míralo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y viene Jesús y subraya cuál es la llave para permanecer en la gracia y poder ser salvo. ¿Qué dice después? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. Ahí está. Los que hacen la voluntad de Dios van para el cielo. La gracia no la pierden. Entonces mire lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día. Cuando la Biblia habla de aquel día, está hablando del arrebatamiento, del retorno de Jesús por su pueblo. Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? En tu nombre yo no eché fuera a los demonios, y en tu nombre yo no hice muchos milagros. ¿Quiénes son los que ejecutan los dones del Espíritu? ¿Los macumberos? No. ¿El espiritista? No. ¿Quiénes son? Los evangelistas, los pastores, los maestros, hermano, los cristianos. Y Jesús está explicando qué le va a suceder a ellos. El verso 23. Y entonces les declararé, Jesús hablando, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristianos que están en la gracia, pero aman la maldad, aman las tinieblas, siguen viviendo y actuando como antes vivían. Por eso es que dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Y no se asuste, si me ve así enérgico, es que hay que hablar esta verdad con autoridad, hermano. Porque uno se cree que por haber recibido a Cristo ya tenemos el pasaje listo, y no es así. Ahora bien, mi esposa habló de un personaje llamado Daniel, un muchacho que conocimos hace unos días atrás en Argentina. A Daniel, él escuchó un mensaje poderoso que ministramos tremendamente, y ese muchacho fue impactado. Y empezó, hay que buscar de Cristo, tienes que arreglar tu vida. Y él parece que empezó a arreglarse. ¿Qué pasó? Vino la muerte, lo sorprendió y se fue. ¿Y qué usted cree? Ese muchacho, la gracia de Dios lo cubrió de tal manera y lo envió para el paraíso. Porque él estaba en ese momento hablándole a todo el mundo, mira, recibe a Cristo. Mira, el mensaje yo me acuerdo, fue un mensaje que hablaba de salvación o de condenación, yo me acuerdo. ¿Y qué pasó? La muerte, si la muerte nos alcanza, escúchame lo que voy a decir, si la muerte nos alcanza a todos los que estamos aquí, y tenemos un tiempo de antes de cerrar los ojos, pedirle perdón a Dios por alguna cosa, tú te salvas. Te arrepientes, te salvas. Pero escúcheme, si estamos vivos y sucede el arrebatamiento y hay cosas en nosotros del antiguo hombre o de la antigua mujer o deseos de este mundo y haciendo algunas cosas malas, ¿qué le dijo Jesús a ese grupo de evangelistas? Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí, aunque echaron demonios fuera. En el nombre de Jesús sanaron los enfermos, no los conocieron. Se da cuenta que son dos grupos de salvados, los muertos en Cristo. Es más, es mejor morirse en Cristo. Porque para irse vivo el día del arrebatamiento usted tiene que estar irreprensible, sin mancha, sin arruga. Y para ese estatus espiritual estamos trabajando ahora mismo. Porque no es una varita mágica, ¡pin! Ya estoy súper santo, no.
O sea, aquí a todos los que estamos aquí, nos faltan cosas. Sí, Señor, oh Dios. Yo prefiero decirle, Señor, todavía hay cosas que no te agradan en mí. Para que el Espíritu Santo siga ayudándonos. Amén, sí, Señor. A medida entendamos esto, de que esa gracia de Dios nos perdonó la vieja pasada manera de vivir, es para que entendamos que ahora tenemos que empezar a vivir por un camino nuevo. Un camino de luz, no un camino de tinieblas. ¿Te das cuenta? Ya que establecimos esto por la palabra, volvamos entonces a Juan 1:17 y vamos a ministrar el tema bajo el tema salvos por gracia. Y usted va a ver cómo la misma palabra nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Libro de Juan, Evangelio, capítulo 1, verso 17. A su nombre damos toda la gloria y toda la honra. Mira lo que dice la Escritura, hermano. Pues la ley, por medio de Moisés, ¿fue qué? ¿Fue qué? Dada. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Oramos al Señor. Póngase de pie, por favor. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Vamos a ministrar este tema, salvos por gracia. Ponme en gracia en esta hora delante de tus hijos, para que esta boca hable lo que tú quieres y no lo que mi humanidad quisiera. Me ato a tu palabra, nos atamos a tu espíritu, a tu voluntad, a tu deseo y tu anhelo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Gloria a Dios. ¿Por quién vino la gracia y la verdad? Por medio de Jesucristo. La gracia de Dios es para todo ser humano, hermano. Es tan grande y tan maravillosa que un ladrón, ¿cómo se llama? Un adúltero, un fornicario, lo que sea, si recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente, la gracia de Dios lo cubre. El ladrón de la cruz, ¿se acuerda? Ese hombre mató, robó, ¿qué no hizo? Nunca fue un culto. Nunca dio ni siquiera ni un peso de ofrenda. Pero antes de morir reconoció que Jesús era el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué le dijo Jesús? Dentro de 20 años vas a estar conmigo en el reino de los cielos. No le dijo así, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Vaya a Tito 2:11. Tito 2:11. Libro de Tito 2:11. Mire qué tremendo cómo la gracia de Dios cubrió a ese ladrón. Un ladrón que se arrepintió. De manera que si usted antes de morir, aunque usted no sea cristiano, nunca haya sido cristiano, si usted se acuerda que hay un sacrificio que hubo una vez que este amado Jesucristo hizo, mire, usted se puede hasta salvar. Una persona que nunca recibió a Cristo. Yo vi un video el otro día en el YouTube de un narcotraficante, mírate esto, jovencito, un narcotraficante que le dieron un montón de tiros y estaba agonizando y llegó un cristiano y lo grabaron. Le agarró la mano, mira, ¿quieres a Jesús? Pues puedes llegar al cielo. Y el hombre hizo que sí antes de morir. Ese narcotraficante se salvó. Porque recibió a Jesús antes de expirar. Y a los minutos siguientes se fue. Eso, mira, digo estas palabras y siento una presencia tremenda. Oh, Dios, sí, Señor. Miren lo que dice la Escritura, hermano. Capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para quién? Para todos los hombres. Y cuando dice hombre, incluye a la mujer también. O sea, nosotros ciertamente antes de tener a Cristo en nuestro corazón, éramos malos. De alguna forma u otra éramos malos. Por más cosas buenas que yo quisiera hacer, estaba en un camino de tinieblas. Ahora que estamos en Cristo, esta gracia nos enseña, vea el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, oiga esto, vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente. Oh, Dios. O sea, esta obediencia, o sea, nos dieron la salvación por gracia, pero ahora Dios te exige algo. Fíjate, ahora Dios te exige lo que Él espera de ti. Te salvé, te quité el demonio de tu vida, Gilberto. Te saqué los demonios que vivían contigo. Ahora yo quiero que tú me devuelvas, ¿verdad? Lo que yo he hecho por ti, negándote al viejo hombre, a las cosas antiguas y a las cosas de este mundo. Mírenlo. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivan ustedes en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay una coma. La coma significa que hay una pausa. Usted piense lo que usted escuchó. Cuando se empieza a predicar la palabra que entra hasta lo último, ahí es que se sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Los que realmente no tienen compromiso con Dios dicen, renunciar a lo que me gusta, dejar de hacer las cosas que me gustan. Ay, no, esto no es para mí, vámonos de aquí. Y se van y dejan el Señor. Sí, doctor. ¿Te acuerdas cuando estaba el pasaje bíblico que Pedro le dijo a Jesús, Señor, vamos a seguir haciendo los panes, los peces, los milagros, se están yendo las multitudes? ¿Por qué? Porque Jesús frenó los milagros, dejó de hacer milagros y empezó a lanzar la palabra de cambio. ¿Y qué pasó? El apóstol Pedro, que era un bebé espiritual en ese momento, estaba pensando en el dinero, en la fama, en las multitudes, y le dijo a Jesús, se le paró al frente a Jesús, maestro, esta palabra es muy dura, ¿quién la podrá aguantar? O sea, prácticamente le estaba diciendo, baja esa palabra. Mire, que diciéndole al dueño de la salvación lo que tenía que hacer. Y Jesús lo miró a la cara y, Pedrito, ¿tú te quieres ir también? Pues acá y vete, porque yo no voy a negociar mi palabra. La palabra verdadera es la que cambia, la que transforma los viejos hábitos, las costumbres malas, hermano. Sí, Señor, recibo. Por eso es que la Biblia es bien clara y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que está la vida eterna. Y Jesús añadió, y son ellas las que dan testimonio de mí. Esto está tremendo, hermano. Entonces, esta obediencia, esta renuncia que yo vengo haciendo, porque todavía me quedan cosas, pero llevo años renunciando a muchas pocas vergüenzas mías. Es lo que estoy diciendo. Oh, Señor. Porque digo poca vergüenza porque son cosas que la carne no quiere dejar. Entonces, pero cuando tú entras en esa renuncia, esto es poco a poco, hermano, esto no es una varita mágica. A medida te sometas, a medida recibas la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va ayudando y va cambiando los viejos hábitos y las viejas costumbres. Pero ¿qué pasa? Esa obediencia la conecta, mire mis manos, la conecta a Dios, esta es tu obediencia, y la conecta a Dios con el retorno de Jesús. La conecta. Y dice, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted renuncia a sus viejos hábitos, si usted renuncia a su vida terrenal, porque usted ama a Dios, Dios entonces te va a honrar cuando Jesucristo aparezca. ¿La cogió? ¿La entendió? Cuando digo la cogió, que sí la entendió. Fue puertorriqueño, ya tenemos otras palabras, pero la pudo entender. O sea, si usted logra renunciar a sus deseos mundanos, a su vida del pasado, Dios entonces dice, entonces vas a esperar la manifestación gloriosa de mi Hijo Jesucristo. Y en ese momento vas a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Y te van a llevar vivo a la presencia del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? La gracia de Dios fue para todos los seres humanos, bendito Jesús. Somos salvos por gracia. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor Jesús. Esto no es fácil, hermano, pero se puede. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 8 al 11. Verso 15 del libro de los Hechos, verso 8 al 11. Mire cómo dice la palabra, hermano. Bendecimos tu nombre, Señor. 8:15 o 15:8, hermano. 15, 8, 11. 15, 8 al 11. Dice, y Dios que conoce los corazones, ¿cómo? Que Dios conoce ¿qué? Tu corazón. Él sabe lo que tú piensas, lo que tú anhelas, lo que tú deseas.
lo que tú haces. A Dios no se le escapa nada. Él escudriña la mente y el corazón. Dice, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Hermano, usted tiene que ser agradecido. En el momento que usted recibió a Jesús, el viejo hombre no desaparece. Él lo que hace es que te limpia tu vida, la vieja vida pasada. Todos tus pecados hasta ese momento, Dios te los borra. Pone entonces, lo más grande que te lo está diciendo ahí, pone en tu corazón el Espíritu Santo. Desde el tercer cielo, más allá de esas estrellas, Él dio la orden y su Espíritu Santo entró en tu corazón. Para Él ayudarte a pelear ahora con tu viejo hombre. Oiga. Y ninguna diferencia hizo, verso 9, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En aquel tiempo, cuando Jesús estaba, los doctores de la ley, los fariseos, toda esa gente estaban tentando a Jesús y querían poner la salvación por la ley y por las, ¿me entiendes? Por la obra, no por fe. Entonces, mira ahora lo que dice. Antes creemos, les contestaron ellos, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es la salvación? ¿Por quién? Por Jesús. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Tenemos que entender que no podemos vivir en la corriente de este mundo, hermano. Si vivimos en la corriente de este mundo, escúcheme, entonces la gracia la recibimos en vano. ¿Cómo, pastor? Lo que usted escuchó. Vaya un momentito a Efesios. Vamos a Efesios. Libro de los Efesios. Sea Dios glorificado. Capítulo 2, verso 1 al 5. Mire lo que dice aquí, hermano. ¿Cuántos recibieron la gracia del Señor? ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos quieren darle a Dios lo mejor de su vida? Amén. Señor, amén. Sí, Señor. Eso mueve el trono a tu favor. Cuando Dios ve que tú le crees a su palabra, eso abre la puerta para que no te falte nada, hermano. Así es, hermano. No te falta nada, y te lo digo yo, llevo 2 años que no recibo cheque ni dinero fijo de... Yo estoy viendo por fe, ¿verdad, amigo? Donde quiera que voy hay alimentos, hay hospedaje, llevamos 9 naciones, 4 o 5 meses. Aparecen los pasajes de avión, aparece todo. Dejé mi trabajo ganándome $2,000 todos los meses. Después de 30 años de trabajo, yo podía trabajar 15, 20 años más y dejé todo por servir a Jesús. Y no me ha faltado absolutamente nada. Miren lo que dice ahora. Efesios 2, del 1 al 5, mire. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Mire qué lindo fue Dios. O sea, yo no había chance, no había oportunidad, hermano. Me reconcilió sin yo merecerlo. Cuando yo estaba en la droga, cuando yo estaba en los robos, los pleitos, las mujeres, Él vino y me dio vida. Oh, Señor santo eres. Igualmente pasó con usted, no sé qué usted hacía, pero usted estaba muerto también en delitos y pecados y Él te dio vida. Sí, amén, gracias. Dale un aplauso a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. A su nombre, gloria. Y mire lo que dice el verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, que es el diablo, de la potestad del aire, el espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Y eso es peligroso, porque hay hijos de Dios que están siguiendo entonces no la corriente del espíritu, siguen la corriente del príncipe de este mundo. Y Dios les llama hijos de desobediencia. Por eso Jesús dijo hace un ratito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Los que no entran es porque no quieren obedecer las palabras del Evangelio.
Aquí hay compromiso. Exacto. Entonces él dice, mas el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va a entrar. Y ese naturalmente no es un hijo de desobediencia, es un hijo de obediencia. Totalmente lo contrario. Mira lo que dice el verso 3. Usted tiene que cuidarse de eso, hermano. No recibamos la gracia como si tuviéramos una tarjeta de crédito. Oh, Señor. Ah, yo estoy por gracia, yo vivo por gracia, Jesús pagó el precio y yo estoy bajo la gracia. Y la gracia me cubre la poca vergüenza. La gracia, aunque me guste el mundo y las cosas, no hay problema porque yo estoy en la gracia. Pero eso es un engaño del enemigo. Oh, Dios. El enemigo te hace pensar que como estás en la gracia, tú puedes seguir disfrutando, actuando, viviendo, vistiendo, hablando como te dé la gana. Pero no es así. No funciona, hermano. La gracia te enseña, lo acabamos de ver, a renunciar a los deseos mundanos. Amén. Lo acabamos de ver por la Escritura. Entonces, mire lo que dice ahora. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros, aquí no se escapa nadie, hermano, vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿quién? De Doña Carne. Doña Carne, esta Doña Carne es terrible, mire. Vivían en los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo, con Cristo, por gracia sois salvos. Den un aplauso al Señor nuevamente, hermano. Sentí el sentimiento, ya las lágrimas estaban a punto de brotar porque me acuerdo como yo vivía. Oh, Señor. Como Él me hace acordar el viejo hombre que yo era, y yo tengo que estar agradecido de Dios. Sí, Señor. Y yo tengo testimonio que mi vida ha cambiado dramáticamente, pero me falta. Oh, Señor. Y al yo decir me falta, tengo que seguir el compromiso con Dios para lo que me falta se vaya de mí. Amén, hermano. Sí, Señor. Cosa que cuando suene la trompeta, nos vayamos para el cielo vivos, Amén. hermano. Sea Dios glorificado. Por gracia somos salvos, pero no puedo vivir en la corriente de este mundo. No puedo estar en las envidias como antes. No puedo estar en los celos, en los pleitos, en las enemistades, hablando de la gente. No puedo, porque esos son frutos de la carne, no de Dios. No es nada más la amistad con el mundo, es como yo hablo, cómo yo me comporto, cómo vivo, cómo visto. Todo está siendo evaluado por el reino de los cielos, hermano. Romanos 1, 4, 5. Vamos al libro de Romanos. Qué linda, hay una presencia tremenda aquí. Amén, hermano. Hace rato el Espíritu está gozándose. Y los que tienen al Espíritu se gozan, aunque estamos viendo como el espejo de nuestra vida. Ay, Dios mío, lo que me falta. Ya nos está mostrando, me veo en el espejo, pero le doy gracias a Dios porque su amor me está demostrando lo que yo todavía tengo que no le agrada a Él. Para que yo salga de eso. Bendito es el Señor. Romanos 1, verso 4 al 5. Mire lo que dice, hermano. Comienza Pablo hablando, Romanos capítulo 1, verso 4 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Oiga lo que dice ahora. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el fruto de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y mira lo que dice ahora. Y por quien recibimos, ¿quién? ¿Qué? La gracia y el apostolado, pero mire ahora, para la obediencia. O sea, ¿se da cuenta? O sea, no es recibir la gracia y seguir viviendo como antes. Tiene que haber una obediencia a lo que nos enseña la gracia, hermano. Esto está claro. Y dice, a la fe en todas las naciones. O sea, Uruguay no se salva de esto. Aquí hay que obedecer a Cristo también. Amén. El evangelio hay que obedecerlo, si eres ruso, si eres Estados Unidos. Y una vez entras al cuerpo de Cristo, como habló el hermano, una vez te colocan al cuerpo de Cristo, hay que obedecer la palabra. No importa donde tú estés. Sea Dios glorificado. Amén. Por gracia se recibe el ministerio.
Pablo aquí está confesando cómo por gracia él recibió el apostolado. Bendito sea el Señor. Vaya a Romanos capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos. Verso 21 al 26. Vea cómo dice. Sea Dios glorificado. Qué clase de gozo nos estamos dando en esta noche. Amén, hermano. Hace rato el Espíritu Santo está como se hierve un agua, está hirviendo, así sentimos los ríos de agua viva y el fuego de Dios. Mira lo que dice ahora el verso 21 del capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley del Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué hablaba la ley? ¿Qué hablaban los profetas? De Jesús. Que Jesús iba a venir, fue profetizado. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No puedes tener fe en Maradona, como decía el hermano. No puedes tener fe en una virgen. No puedes tener fe en un ídolo. Tiene que ser en Jesucristo. Y no verlo en una cruz ni en un cuadro. El nombre de Jesús. Uno le sirve a Dios en espíritu y en verdad. No hay que arrodillarse ante una imagen o algo que represente a Dios, porque esa es la peor idolatría. Satanás puede levantarte 20,000 ídolos de diferentes deidades falsas, pero levantar un Cristo, una Virgen María, eso es la peor idolatría, porque Dios le dijo a Moisés, no te harás imagen de lo de arriba, ni de lo de abajo, ni lo que está debajo de la tierra. Que no vaya a ser que yéndote y postrándote en pos de ella, te olvides de mí. Dios no le interesan las imágenes. A Él se le adora en espíritu y en verdad. Y mira lo que dice el verso 23. Por cuanto todos pecaron, aún María, la madre de Jesús, pecó también. Pero era lo mejor que Dios encontró, por tal razón la seleccionó para ser la mamá de Jesús. Pero María también había desobedecido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense que Cristo no hubiese llegado todavía, que estuviéramos viviendo en una era del Antiguo Testamento. Usted no tendría salvación, hermano. Estaríamos siendo criaturas y no hijos. Porque la salvación para aquel tiempo era para los judíos, por medio de los sangre de animales y en la fe de Jesús. O sea, sin verlo, pero creer que iba a venir un Salvador. Fíjense que Abraham, Moisés, todos ellos murieron creyendo que iban a haber un Salvador, pero nunca lo vieron. Pero creyeron. Por eso cuando Jesús bajó a las profundidades del infierno, que le quitó la llave al diablo, se llevó la cautividad y se lo llevó para el paraíso juntamente con el ladrón de la cruz. Entonces, mire, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínese usted. Miren ahora cómo viene la justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto toda tu vida pecaminosa. Él pasó por alto todas las poca vergüenzas que yo hice, hermano. No se acordó de nada de eso. Oh, qué bueno, Señor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si usted cree en Jesús de verdad, usted es justificado del pecado, hermano. Ahora tú tienes que enfrentar el pecado y combatirlo día tras día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un aplauso a Dios, por favor. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Por gracia es que nos justifican del pecado. Por gracia somos perdonados, hermanos. Romanos 5, vamos a Romanos 5. Romanos 5, verso 14 al 21. Miren, en mi país hay un muchacho, un señor ya, que se llama Ricky Martin. ¿Quiénes conocen a Ricky Martin? Yo creo que lo conocen hasta en la China. Hombre muy famoso. Un hombre que hace mucha obra social. Tiene diferentes entidades benéficas en mi país. Internacionalmente también. Tiene orfanatos,
le da casa a los pobres en Puerto Rico, pero él hasta que no se arrepienta no tiene salvación. ¿Y por qué digo que se arrepienta? Porque lo primero es que se casó con un hombre. Tiene hijos hechos artificialmente, alquilando barrigas de mujeres y una loquera así, ¿entiendes? No como es lo normal. Y ese hombre, por más obra buena que haga de ayuda social, dice la Biblia, no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? O sea, yo puedo hacer todo lo que me dé la gana para ayudar a alguien, pero si yo no he recibido a Cristo en mi corazón, por más obras buenas que haga, no hay salvación para mí. Es por medio de Jesús. Entonces, mire cómo dice la Biblia. Romanos 5, 14. Mire. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. Den otro aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno, de Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Cuando Adán pecó, Dios los enjuició a los tres. ¿Y quiénes los tres? Primero a la serpiente. Fue la primera, el animal que usó el diablo, que era el más inteligente del huerto, fue la primera que Dios condenó. Por cuanto hiciste esto, te arrastrarás toda tu vida. Y la serpiente caminaba, tenía extremidades, para que usted lo sepa. Y usted mira una culebra, una serpiente y se arrastra, porque Dios la condenó de esa manera. Le dijo a Adán, por cuanto creíste a la mujer y no a mí, maldita será la tierra por tu causa. Miren, los leones, los animales feroces, podían jugar con las ovejitas y las cabritas. Y ahora usted ve un león que ve una cabrita y la devora en un momento. Porque hasta aún la naturaleza está bajo maldición y el reino animal. ¿Por causa de quién? De Adán. Y a la mujer le dijo, por cuanto hiciste lo que hiciste, añadiré más dolores a tus preñeces y con dolor darás a luz tus hijos. Y cuando le llega el mes de la regla mensual a usted, la mujer, usted sabe cuánto duele eso. Eso es parte de la desobediencia de Eva. Nos pasó a usted, la mujer, esa transgresión. Una cosa tremenda. Entonces, mire, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Cuando desobedecieron a Dios, come todo lo que tú quieras, todos los árboles, le dijo Dios. Tienes todo a la mano, no tienes ni que sudar una gota de sudor. Agarra tu mano y haz lo que tú quieras. Pero de este árbol, le dijo Dios, no lo vas a comer. No era el fruto, era la obediencia. Porque yo he comido 20 manzanas, que unos dicen que no eran manzanas, que otra cosa. No importa lo que fuese, no era el fruto que diera el árbol que fuese. Es que Dios dijo, de este árbol no me vas a comer. Exacto, porque entonces ciertamente morirás, porque iba a venir el bien y el mal. En ese momento Adán y Eva estaban con el bien totalmente, no conocían lo que era la maldad. Al conocer la maldad, desobedecen a Dios y entra entonces la simiente del diablo en el ser humano. Una cosa tremenda, pero es así. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Hermano, comenzó la raza humana a multiplicarse en Adán y Eva. Ya tenían pecado encima. Había entrado la herencia del pecado en el cuerpo humano. Empezaron a reproducir cada 9 meses. Un bebé nacía ya con defectos de fábrica, con el problema del pecado ya en la carne. De tal manera que no pasó mucho tiempo que Caín, en una envidia porque Dios se agradaba de las ofrendas de Abel, porque Abel lo hacía todo de corazón, le daba lo mejor a Dios, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Vino el primer asesinato sobre la faz de la tierra. Y así sucesivamente pasaron los siglos, pasaron los milenios, y dice la Biblia que el hombre era de continuo hacia el mal. Como lo estamos viendo en este tiempo, hermano. Y dice la Biblia, y le dolió en su corazón a Dios haber creado al ser humano y se arrepintió. Dios se arrepintió de haber hecho a nosotros.
Fue una cosa tremenda, hermano. Oiga, pero por esas muchas transgresiones que Dios vio en el reino de los cielos, se pusieron de acuerdo. Envíame a mí, le dijo el verbo de Dios al Padre. Envíame, Jesús le dijo, envíame a mí entonces. Vamos a ver qué es lo que se siente estar en un cuerpo humano. Porque es que todo el mundo hace lo malo. Méteme en un cuerpo, le dijo Jesús al Padre. Méteme en un cuerpo, pero no en un cuerpo perfecto. Méteme en un cuerpo lleno de pecado. ¿Cómo? Uy, esto se puso feo ahora, ¿verdad? Sí, verdad que sí. Se puso medio raro. Jesús, un cuerpo de pecado. Pues sí, Jesús vivió un cuerpo de pecado. Pero una cosa es vivir en un cuerpo de pecado y otra cosa es pecar. ¿Me está entendiendo? O sea, yo puedo estar en un cuerpo de pecado y si me someto a Dios no peco. Pues Jesús hizo eso. Jesús vivió en un cuerpo de pecado, contaminado con la herencia del pecado, pero nunca pecó. Vamos a clarificar esto por la Biblia, porque yo te puedo decir por mi boca y algunos pueden decir, uy, ese pastor dijo una blasfemia. Dijo que Jesús estaba contaminado con el pecado. Y esto, pues la Biblia tiene que sostener lo que yo dije. Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Verso 3 en adelante. Véalo, por favor. Yo voy a esperar que todos lo tengan y lo vean. ¿Por qué Dios trae esta enseñanza ahora de cómo Jesús vivió un cuerpo pecado? Para que tú veas que tú puedes acabar con el pecado. Amén. Con la ayuda del Señor. Mire lo que dice la Biblia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. ¿Cómo? Ahí está la revelación. No era una carne perfecta. No era una carne como el Adán original cuando no había desobedecido a Dios. Adán estaba en una condición mayor que Jesús cuando llegó. Jesús vino en una condición inferior, porque desde que nació por el sistema humano, ya se había contaminado con la herencia de pecado que María se la transfiere por el cordón umbilical que alimentó a ese niño. Escúcheme. Y a causa del pecado, no que Jesús estaba pecando, yo no estoy diciendo que Jesús pecaba, él nunca pecó. Lo subrayo, mire, nunca pecó. Pero tenía el problema que tú tienes, que tienes en la cabeza una batalla con tu carne, con tus pensamientos, que quieres hacer lo malo. Y entonces es una lucha tremenda, porque el mal está en ti. Oh, sí. El mal está en mí. Y en Jesús el mal estaba también. Entonces dice, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire qué clase de victoria. Jesús vivió en un cuerpo pecaminoso y lo condenó. ¿Cómo lo condenó? Nunca permitió que la herencia del pecado lo controlara a él. Él lo controló. Dale un aplauso a Dios, por favor. Sea Dios glorificado. Y el que no reconoce esta enseñanza que yo traje, que no era parte del mensaje, pero Dios quiso añadirla. Amén, hermano. El que no reconozca en esta hora que Jesús vino en carne de pecado, no es de Dios. El ministro que se atreva a decir que Jesús nunca sintió en su carne lo que usted siente, usted entonces no es de Dios. Y la Biblia tiene que sostener lo que yo estoy diciendo. Vamos un momentito a Primera de Juan. Primera de Juan. Tiene que estar escrito porque yo no me atrevería a decirlo. Mire lo que dice. Porque quedaría en vergüenza, pero la Biblia no me va a dejar en vergüenza. Mire lo que dice la Biblia. Mi alma te adora, Jesús. Amén, hermano. Libro de Juan, creo que es el capítulo 1, si no me equivoco. Vamos a ver. Primera de Juan. No, ese no es. A ver si es el capítulo 2. Uno de esos es. Tampoco. Yo sé que estoy loco por aprendérmelo, pero todavía. Ahora es. Primera de Juan, capítulo 4. Ya no se me va a olvidar. No es ni el 1, ni el 2, ni el 3. Es el capítulo 4. Gracias a Dios. Verso 1. Mira lo que dice. Yo en esta hora estoy predicando la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y la Biblia te dice, pesa los espíritus, porque yo soy un espíritu también. Y la Biblia te dice, pon en balanza para ver si son de Dios o no son de Dios. Oh, Señor. Yo te invito a que tú me peses por la palabra y me examines a ver si yo te estoy diciendo la verdad o te estoy diciendo mentira. Mira lo que dice, amados,
No creáis a todo espíritu, o sea, cualquier ministro, sino probad los espíritus si son de quién. De Dios. Hágalo en esta noche. Páseme por el filtro de la Biblia. Mira lo que dice ahora. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esos falsos profetas incluyen apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. En esto conoced del Espíritu de Dios. La carne te está poniendo sueño. Sacúdete. Oh, Dios. Está la hermanita de ella la carne, duérmete ni para que no escuches la verdad. Oh, Señor. La carne no quiere que tú escuches. Sacúdete. Mira la carne. Vamos, despiértate. Perdóname, no te sientas mal, pero estoy mirando. Yo veo, hace rato está la carne como anestesiándote para que no escuches la verdad. No, la carne es terrible. Oiga esto. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y qué carne vino? ¿En qué carne? ¿En qué carne? ¿Qué dice después? Es de Dios. Yo lo confesé, así que ya yo haber confesado esta gran verdad, Dios me da la autorización y el título de que yo soy hijo de Dios. Porque no dije que Jesús no vino en un cuerpo pecaminoso, al contrario, es el trofeo grande que tiene Dios en Jesús en la patria celestial. Que un hombre como tú y como yo venció el pecado. Porque Jesús venció el pecado como hombre, no como Dios. Para que usted sepa eso. Él no lo venció como Dios. Como hombre, hermano. Ahora mire lo contrario. Y todo espíritu, o sea, ministro, llámese pastor, evangelista, maestro, que no confiesa. Oh, Señor. Que no confiesa que Jesús ha venido en carne. ¿Qué dice? No es de Dios. Mire que claro está. O sea, la enseñanza que yo traje, gloria a Dios que aquí la han recibido y la entendieron. Amén. Pero yo he ido a iglesias que me miran como si yo fuera un hereje. Oh, Señor. Una vez un pastor se me enfrentó y me dijo: tú estás mal con lo que estás enseñando, porque Jesús nunca sintió el poder del pecado. Pero entonces la Biblia lo descalifica. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese pastor no era de Dios. Y mira lo que le dice ahora. Y este es el espíritu del anticristo. Qué tremendo. El cristiano que se atreva a decir que Jesús vino con toda la deidad perfecta no es de Dios. Él vino, él es parte de la deidad, vino perfecto, pero se juntó con la imperfección de María. Al estar en la imperfección de María, se mezcla con la perfección. ¿Y qué pasó? Se contaminó. La sangre de Jesús fue procesada, fue santificada, fue purificada para lograr una sangre perfecta. Vamos a ver si es verdad. La Biblia tiene que sostener lo que yo estoy diciendo. Amén. Vamos al libro de los Hebreos. Oh, Vamos al libro. Usted está recibiendo un alimento buenísimo. Una revelación tremenda que casi ni se predica ya. O muchos ni siquiera han descubierto esto. Libro a los Hebreos, capítulo 5, verso 7. Si Jesús era perfecto en sus hechos, si Jesús era perfecto en cómo vivía, entonces ¿qué había que perfeccionar en Jesús? Pues la Biblia nos acaba de demostrar que Él vivió en un cuerpo contaminado con la herencia del pecado. Y como Él obedeció hasta el final a su Padre, la última expresión de Él fue: que se haga tu voluntad y no la mía. Pues el perfecto que se quedó perfecto en el trono, porque el Padre no se contaminó. El Padre, santidad total, le dijo: yo no me voy a contaminar. Tú quieres que yo te haga un cuerpo, yo voy a seleccionar a la mejor mujer que encuentre. Y te voy a meter en ese cuerpo, tú vas a recibir el impacto del poder del pecado y quiero que me lo destruyas. Quiero que me lo destruya, le dijo Dios. Pues no hay problema, papi, mírame. ¡Guau! Ahí vino el Espíritu Santo, hizo sombra sobre María y empezó el embrión de Jesús a nacer. Ajá. Hebreos 5, verso 7. Y cuando Jesús acabó la obra, que estuvo a punto de ser noqueado por la carne, por la herencia del pecado, porque ya el diablo lo había vencido en el desierto. Ya los demonios habían sido vencidos, pero le faltaba la última prueba final, que iba a definir nuestra salvación. Y mira lo que dice ahora la Biblia. Y Cristo en los días de su carne. ¿Y qué carne era? De pecado. Tentado en todo.
Jesús fue tentado en fornicación. Jesús fue tentado en robo. Jesús fue tentado en envidia, en contienda, en enemistades, en todo, en nuestra semejanza. Dice la Biblia, participó de lo mismo, pero nunca pecó. Oiga, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de quién, de Dios, si él era hijo de Dios, él no tenía por qué obedecer nada porque él era Dios. Pero cuando lo meten en un estuche humano, para él devolverle el prestigio y la gloria que se le había robado en el principio, ¿qué dice ahí? Tuvo que aprender ¿a qué? A obedecer. O sea, y aprendió la obediencia, que es lo que Dios nos está invitando hasta ahora, a seguir obedeciendo su palabra, para Amén. Que podamos ser perfeccionados. Amén. Recibo, Dios. Y entonces mira ahora, ahí entonces el Padre fue conquistado por su Hijo, cuando le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y qué pasó? Mira lo que dice el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Y qué perfeccionó Dios si él nunca pecó? La herencia de pecado que él tenía en su cuerpo. Vino el poderoso que está en el trono. Oiga esto, yo espero que lo pueda entender. Metió su mano en el mundo espiritual y con su poder le quitó de encima la herencia del pecado. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Vino un ángel volando, dice la Biblia del Evangelio de Lucas, y se le puso por la espalda atrás. Y lo perfeccionó, hermano, lo fortaleció. Y Jesús, de la imperfección de la carne, aunque nunca pecó, pero la tenía, lo subieron a la perfección del principio, del Adán original, antes de que desobedeciera el mandamiento. No, es una cosa tremenda esta revelación. Y te lo dice la Biblia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora yo tengo que entrar en aprender la obediencia de Jesús para yo ser perfeccionado. Den un aplauso a Dios. Esa es tremenda. Mi hermano, este lugar aquí está siendo visitado por Dios. Están los ángeles alrededor. Esto se ha convertido, no porque yo estoy aquí, no es eso, es por la palabra que está saliendo. Desde allá arriba están viendo una antorcha que está saliendo de este lugar, hermano. Y Dios nos acaba por su palabra de demostrar que lo que hizo Jesús contra el pecado, tú lo puedes derrotar. Solo tienes que convencerte que el mal está en ti y empezar ahora a pelear con ese mal. Olvidarte de tu vecino, de que está a tu lado, olvídate, concéntrate en tus debilidades. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué tremendo, hermano. Volviendo al tema principal de la gracia. Por gracia somos escogidos para salvación. Por gracia tenemos los dones del Espíritu Santo. Por gracia podemos trabajar en la obra de Dios. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, que fue con la segunda cita que cuando comenzamos el mensaje. Tenemos que entender que la gracia nos enseña a que hay que renunciar al viejo hombre con sus viejos hábitos, con sus deseos. Bendito Jesús. Si no nace el nuevo hombre en nosotros, hermanos, la gracia es en vano, tristemente. Si no guardamos la palabra, la gracia se pone vana, hermano. O sea, no la gracia, sino que la recibimos en vano. La gracia se pierde, iglesia, cuando se convierte en libertinaje. Vamos a verlo, Judas 1:4. Libro de Judas, del Judas bueno. Judas capítulo 4, capítulo 1, perdón. Es el único capítulo que tiene, verso 4. Vea cómo muchos cristianos convierten la gracia en libertinaje. Y cuando usted convierte la gracia en libertinaje porque tienes a Cristo, cantas, adoras, pero te gusta el mundo y sigues en los hábitos del mundo, entonces tú mismo conviertes la gracia en libertinaje y hay problemas con Dios, hermano. Mire lo que dice. Porque algunos hombres,
han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga esto, hombres impíos, llámese pastor, evangelista, maestro, llamado apóstol o oveja, oiga, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Usted puede convertir la gracia en libertinaje. Y si usted hace eso, tiene problemas con Dios. ¿Y cómo lo hacen? Predicando un evangelio falso, viviendo una falsa gracia. Tengo a Cristo, pero yo sigo viviendo con los hábitos de antes porque me gustan. Yo te doy la mitad de mi corazón, Señor, pero esta parte no la toques porque eso es mío. A Dios se le da el corazón completo. Amén. No a medias, hermano. Y para lo que Dios nos está ofreciendo, que es vida eterna, vivir con Él por la eternidad, hermano, yo le daría el corazón completo, le daría hasta el cuerpo completo. Las manos, los ojos, los pies. De hecho, somos templo de Dios. Amén. Y si somos templo de Dios, las manos hay que usarlas para honrar y agradar a Dios en nuestra manera. Los ojos hay que usarlos para agradar a Dios. Amén. Nuestros pies tienen que llevarnos a lugares donde no ofendamos a Dios, hermano. Yo antes iba a los puntos de droga todos los días a comprar droga, cuando era joven, y usaba mis pies para servir al diablo. Ahora yo uso los pies, mire, vine hoy aquí a servir a Dios. Amén, hermano. Ya no voy al punto de droga. Amén. Y así sucesivamente. Sí. Qué tremendo. Mira, hermano. Tenemos que renunciar, ya estamos acabando, a la impiedad y a los deseos mundanos. Si no guardamos la palabra, entonces la gracia es en vano. Repetimos, la gracia se pierde cuando se convierte en libertinaje. Recuérdense que Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Por qué no entrarán? Porque convirtieron la gracia en libertinaje. Mire qué fácil. Vamos a verlo más claro, vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Mira lo que le va a pasar al cristiano que anda en libertinaje, al cristiano que anda desobedeciendo el evangelio. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 en adelante. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Y ahora viene Dios aquí, nos pone contra la pared a toditos. Me pone así, Gilberto, me tiene Dios a mí ahora así, contra la pared. Mira lo que dice. Yo conozco tus obras. Ay. ¿Qué obra? ¿Qué obra? La obra de caridad. Dios no está hablando de las obras de caridad. Está hablando de cómo hablo, cómo visto, cómo pienso, cómo disfruto en este mundo siendo cristiano. Porque cada acción que yo hago es una obra que yo hago. Y Dios te dice, yo conozco tus obras. Ay, Dios mío, Señor. Que ni eres frío ni caliente. Oye esto, Amanda. Ojalá fuese frío. Oh, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué frío? Porque el frío, usted tiene que entender, no es un cristiano. El cristiano no se enfría nunca. Se entibia. ¿Quién es el que está frío? El que no conoce a Dios. El que está muerto en delitos y pecados, como vivíamos nosotros antes de tener a Cristo. Que estábamos muertos en delitos y pecados. Y toque un muerto en una caja de muertos. Vaya a un funeral, una funeraria, y está un muerto así en la caja. Tócale las manos para que tú veas cómo está. ¿Cómo está? Frío. Porque ya el corazón no bombea, no está vivo y está frío. Entonces Dios te dice, mejor era que no me conociera que conocerme y vivir en libertinaje. Este fue el programa La Verdad como está escrita, con el pastor Gilberto Costa. No se pierda la próxima semana a la misma hora y por esta estación, su programa La Verdad como está escrita. Para invitaciones locales e internacionales o para la oración, llámenos al 787-479-6677. 787-479-6677. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones.